Hello, hello, everyone. This is Attorney Farah Qazi with my assistant Giselle. We are here to talk to you about another topic about immigration. This time it's a little bit different because we want to discuss a fraud alert with you. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí desde la oficina Qazi Law, a hablarles un poco sobre inmigración. Estamos aquí con la abogada Farah y vamos a hablar un poco sobre inmigración y sobre algo que no hemos hablado anteriormente, sobre el fraude que está pasando en estos momentos. Okay, so we've had a couple of instances that we know of that has been targeting the Latino community especially. There are people who are first impersonating ICE officers and coming to the house or calling people on the phone and pretending to be part of immigration. Vamos a hablar un poco sobre unas situaciones que nos han llegado aquí a la oficina sobre personas que han estado yendo a las casas de la comunidad latina impersonando a personas de ICE o hablando por teléfono y diciendo que son de inmigración y que quieren hablar con ellos sobre su estatus inmigratorio. First of all, if anybody is coming to your home, first of all, never ever open the door for anyone. That is the same rule whether it is actually ICE or if it's somebody impersonating ICE. You do not need to open the door for anybody. En primero, si alguna de esas personas están yendo a su casa, la regla número 1, sea inmigración de verdad o no sea, es nunca abrir la puerta. Es la primera y más importante. Por favor, no abran la puerta. If it is an ICE officer and they have a valid warrant signed by a judge, then they are allowed to speak to you and to potentially come into your home. But that is the only circumstance in which you should be allowing somebody into your house. Si de verdad es un oficial de inmigración y ellos tienen una orden de aprehensión firmada por un juez, es muy importante que sea firmada por un juez. Es la única manera que puedan hablar con usted y posiblemente arrestarlo. Okay, but back to the fraud. There are people who are calling our clients or potential clients, the entire Latino community, and pretending to be immigration. Sometimes they will say something like, oh, you know, you have a problem with your social security number, or you haven't paid your taxes, or you need to come down to the office because you are in danger of being deported, or you have to send X, Y, and Z amount of money and we can stop your deportation. All of these are frauds. Please, please, please do not believe anything that people are telling you. Immigration and ICE will never call you on the phone. Algunas de las maneras que nos han hecho saber nuestros clientes y personas que han hablado en nuestra oficina de cómo este fraude está ocurriendo. 1, les hablan por teléfono y les dicen que hay algún problema con tu seguro social. 2, que hay algún problema porque no han pagado sus taxas. O 3, de que están en proceso de deportación y necesitan ir a la oficina urgentemente para parar ese proceso. O que si les mandan tanto dinero, van a parar ese proceso de deportación. Todos estos son formas de fraude. Por favor, no lo hagan. Inmigración nunca les va a hablar por teléfono. Okay, if you ever have any questions about this and you are a client of mine, obviously give me a call. If you have other questions about this, please confirm it before you do anything. Know that there's never going to be an issue where there's never going to be a circumstance in which immigration is randomly going to be calling you, or a judge is going to be calling you on the phone, or they're going to be processing your deportation over the phone. Okay, de verdad, por favor, no lo podemos decir lo suficiente. No hay manera de que inmigración o un juez de inmigración o algún personal de inmigración les llame por teléfono para tratar de procesar su deportación, para tratar de parar su deportación o para decirle que manden dinero para parar estos procesos. No hay manera de que lo hagan. Okay, I also want to tell you about a fraud alert that actually came too close to, that was really close to home. We found out that there was a person, not a client of ours, but just a regular person who was in the Latino community that received a letter
that seem to be coming from my office. Now, I have never sent any such letter. I will not be sending these type of letters. It is a letter that was used to kind of scare this person into thinking that her husband was going to be deported or that he wasn't going to be able to come into the country. And because of that, she luckily called our office to confirm what the information was. Let me stop right there. You can translate. Ok, so les queremos avisar también de otro tipo de fraude que llegó muy cerca de nuestra oficina. Una persona, miembro de la comunidad latina, no es nuestro cliente, pero una persona que recibió una carta, según de nuestra oficina, echándole miedo de que su esposo iba a ser deportado y no lo iban a dejar entrar otra vez al país. De verdad, esta persona hizo lo correcto en hablar directamente a nuestra oficina y pedir un poco de información para ver qué estaba pasando. Nosotros ni idea de lo que esta carta decía. So here's the thing that I want you to know. If you ever receive a letter, not just from my office, but from any supposed office, please do your research, look them up, and then contact to see if this is actually an actual thing. In our case, we were able to clear up the misunderstanding. I felt really terrible that this woman thought that my office had done something like this. And then on top of that, that she was scared or that she was worried even for a minute that her family was going to be deported based on somebody creating something, a complete fabrication and a complete lie. So, de verdad es algo terrible porque esta persona tenía miedo de que su esposo fuera deportado, que no lo dejaran entrar. Es totalmente increíble que hay personas que hagan esto. De verdad nos sentimos muy mal por esa persona. Ya se resolvió todo y le pudimos explicar. Y nuestro consejo a todas las personas es, si reciben alguna carta, ya sea no solamente de nuestra oficina, pero de cualquier oficina de abogados o de inmigración, que por favor empiecen a buscar un poco, llamar a la oficina, a ver si de verdad es una carta de ellos. Mm-hmm. And this woman was very, very smart that she was able to look us up and then she gave us a call to verify if it was real. I urge all of you to do the same. Please don't believe anybody who's going to just simply say that, oh, your family is going to be deported or that you have to pay money to stop a deportation. You will never have to pay anybody money to stop a deportation. The only time that you have to pay money is if you're actually paying for an application fee or if you're paying for legal services of an attorney. There's no way for you to pay somebody over the phone so that your deportation can be stopped. So, de verdad, esta persona hizo lo correcto en buscar nuestro bufete en el internet, darnos una llamada para poder explicarle y que no fuera víctima de este fraude. Si cualquier carta les llega, por favor hagan lo mismo, revisen que de verdad sea esta la información correcta. Nunca, pero nunca les van a pedir que paguen para parar su deportación. La única manera que tiene que pagar son uno, servicios de un abogado o dos, los pagos que se tienen que hacer a inmigración. Okay, so I wanted to give that warning to everyone. I want to also explain once again, if you do receive a letter from our office and you are not an existing client of ours, please contact us so that we can keep track of it. We will file police reports against anybody who impersonates us and whoever is trying to defraud the Latino community. I work very, very strongly with the police and with the FBI to make sure that my clients and my potential clients are protected from these types of fraud. Si de verdad, si alguna persona recibe alguna carta que según viene de nuestra oficina, por favor, nos llame y nos deje saber. Nosotros estamos trabajando con la policía y con el FBI para ver quién es esta persona. Queremos que esta persona esté en la justicia por la razón de que quiere defraudar a la comunidad latina. Hola a todas, hola Brittany, José, Jorge, ¿cómo están todas? Alfonso, hola Álvaro, ¿cómo están? Si ustedes tienen algunas preguntas, por favor, dejan aquí en los comentarios y también puede llamar a nuestra oficina a 630-504-0648. Hola Obed, ¿cómo está? Nosotros discutimos un poco de maneras de fraud que ocurre en la comunidad del latino ahorita.
Si usted tiene alguna pregunta del proceso o de visa o de inmigración o dudas acerca de inmigración, por favor, llámanos o escribe aquí o podemos que contestar en vivo ahorita, ¿sí? There's one more fraud that I want to alert you to, and that is that of notarios. Many times people think that a notario is an actual attorney. They either think that or the notario themselves has actually presented themselves as a lawyer. A notario is not a lawyer. That is tremendously important for you to know, first, because they don't necessarily know all of the laws and the ins and outs of immigration law. Second, if they make a mistake or they send an incomplete application or they give you the wrong advice, there is no liability on them or any responsibility on them to fix that mistake for you. Ok, otro tipo de fraude que les queremos dejar saber es eso de los notarios. De verdad, un notario no es un abogado. Un notario no está en el mismo nivel de un abogado por la razón de que no conocen todas las leyes inmigratorias. Por ejemplo, si un notario le da la información incorrecta o llena algo incorrectamente, no hay manera de que el notario lo arregle. No hay manera de que esta persona le ayude ya más adelante cuando esto sea un problema. And we see a lot of cases that have been, unfortunately, messed up, for lack of a better word, because a notario didn't necessarily know which application to file, which pardon, if they were eligible for one, or even how to complete the documents properly or to submit all the evidence. And as a result, that person has either lost their chance to get the immigration relief or now has to pay double in order to get those mistakes fixed. Nosotros lo hemos visto mucho aquí en nuestra oficina, de que muchos clientes van a un notario porque es un poco más barato, y lo que pasa es que después terminan pagando lo doble hasta lo triple, porque estos notarios normalmente no saben llenar los formularios correctamente. El cliente ya perdió la oportunidad de obtener sus documentos porque lo llenaron incorrecto, no mandaron los pagos correctos, mandaron los formularios incorrectos, cosas así. Ok, tengo una pregunta aquí. Dice, mi cita biométrica fue cancelada por el COVID en marzo y no me llega una nueva cita. Ok, esta es una situación muy común para todas las personas porque durante la pandemia nosotros tenemos muchas cancelaciones del corte y de las citas también. Usted puede llamar a inmigración directamente con su website. Y también, si usted tiene algunas preguntas más, puede llamar a mi oficina también, pudimos que ayudarle con también, pero usualmente usted recibe otra noticia para una nueva cita, ¿sí? Si no recibe ahorita, es posible que se reciba en un mes o 2 meses más, o si usted necesita más información, puede llamar directamente a inmigración, a USCIS, ¿ok? Hola Brittany, ¿cómo está? Hola Jackie, ¿cómo están todos? Ok, si usted tiene algunas preguntas más de este tópico o de otros tópicos, por favor, mándame un texto, llámame por teléfono o también en el mismo número puede llamar por WhatsApp también. El número otra vez es 630-504-0648. Yo soy abogada de inmigración, soy Farah Qazi, este es mi asistente Giselle también. Nosotros estamos aquí para ayudarle con todos sus casos de inmigración y para contestar sus preguntas acerca de inmigración también. Si no tiene preguntas ahorita, muchas gracias por su tiempo y adiós y buenas tardes. Ok, hasta la próxima a todos. Cualquier otra pregunta, déjenos mensajes aquí en Facebook, en Instagram, en TikTok, en nuestra página web. También nos pueden marcar por WhatsApp, es el mismo número, 630-504-0648. Y nos vemos la próxima. Adiós todos. Hasta la próxima.